Las frías tijeras de acero se rompieron con un crujido escalofriante cuando la hoja cortó los brillantes y oscuros rizos de Yasmín Carter, y cada rizo cayó al suelo del aula, mientras más de 20 estudiantes permanecían congelados por el horror. Lo que comenzó como una broma cruel orquestada por Justin Sinclair, el chico dorado de la Academia Sterling, desencadenó una cadena catastrófica de eventos que destrozarían la estimada reputación de la escuela, expondrían una red de corrupción y racismo de una década de duración, en última instancia, enviarían a figuras poderosas tras las rejas. Asumieron que Yasmín era solo otra pobre chica negra con beca, un blanco fácil que permanecería en silencio bajo su autoridad. No tenían idea de que Yasmín Carter estaba a punto de hacerles pagar el precio más alto de sus vidas. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra en Sterling Academy, la prestigiosa escuela privada ubicada en un afluente suburbio de Connecticut. Entre antiguos olmos y edificios góticos, Yasmín Carter, de 17 años, recién llegada con una beca completa, caminaba con cautelosa confianza el camino hacia su clase. No tardó mucho en darse cuenta de que era una forastera, señalada tanto por el color de su piel como por sus modestos recursos. Aún así, mantuvo las mejores notas, lo que solo alimentó la envidia y la hostilidad de los estudiantes más ricos. Como de costumbre, Yasmín llegó temprano a la clase de historia. Sus rizos negros naturales estaban cuidadosamente atados en una cola sencilla que resaltaba su vibrante belleza. Ella reclamó su asiento en el centro delantero, más cercano al escritorio del maestro, un claro símbolo de su dedicación. El señor David Matthews, un hombre alto y de mediana edad, con gafas de montura fina, comenzó su conferencia sobre la Primera Guerra Mundial con su habitual tono mesurado. Mientras Yasmín tomaba notas diligentemente, sintió un tirón repentino en su cabello desde atrás. Al principio, asumió que alguien había pasado rozándolos, pero cuando ocurrió una segunda vez, más fuerte, más deliberado, acompañado de risas crueles, mantuvo la cabeza baja, sabiendo que cualquier reacción solo los deleitaría. Entonces lo escuchó, el siseo metálico de las tijeras abriéndose. Su corazón latió con fuerza cuando se dio cuenta de lo que venía. Antes de que pudiera reaccionar, la fría hoja cortó su cabello de un golpe brutal. El sonido resonó en el silencio del aula mientras sus suaves rizos caían como hojas de otoño. Algunos estudiantes se quedaron boquiabiertos. Otros se rieron con diversión enfermiza ante el espectáculo que se desarrollaba. Yasmín extendió la mano hacia atrás y sintió la barba irregular donde una vez estuvo su cabello largo. Lentamente, se giró, con furia brillando en sus ojos, aunque su voz se mantuvo extrañamente tranquila mientras se enfrentaba a su asalente. Allí estaba Justin Sinclair, con su hermoso rostro retorcido en una burlona satisfacción, tijeras en la mano como si se tratara de una broma inofensiva. Detrás de él, sus ricos compinches, Blake Morrison, Emma Collins y Derek Allen, observaban expectantes, ansiosos por presenciar su humillación. Yasmín miró al señor Matthews, pidiendo en silencio su intervención, pero él continuó escribiendo en la pizarra, fingiendo indiferencia, su indiferencia tan escalofriante como lo habían sido las tijeras. Como decía, el Tratado de Versalles marcó un punto de inflexión en la historia. Continuó hablando, ignorando el asalto. La tensión en la sala era sofocante. Yasmín se dio cuenta de que no era solo el clic de Justin, sino también su maestra, quien había decidido seguir siendo cómplice. Ella permaneció de pie, con el corazón palpitante, pero su voz era firme. Señor Matthews, me gustaría denunciar una agresión. El maestro se estremeció, pero respondió con frialdad. Yasmín, siéntate. No le des tanta importancia a esto. Ella inhaló profundamente, mirándolo a los ojos, cada palabra deliberada. ¿Debo recoger los mechones de cabello del suelo como prueba para la policía o dejarlos aquí para que los investigadores los encuentren? La sonrisa arrogante de Justin vaciló y la confusión se reflejó en su rostro. Sus amigos se miraron entre sí, incómodos ahora que se había puesto de manifiesto la crueldad de la broma. El señor Matthews se irguió, dividido entre la ira y el miedo,
antes de recuperar su gélida compostura. Jasmine, deja de reaccionar exageradamente. Fue solo una broma infantil. Tal vez si no fueras tan llamativo y provocador, esto no habría sucedido. El aula quedó en completo silencio. Todo el mundo sintió que el señor Matthews había pasado el límite. Jasmine esbozó una sonrisa amarga y su actitud tranquila resultaba desconcertante. «Déjame ser clara», dijo ella, con una voz que resonaba con una resolución férrea. «Le estás diciendo a la clase que, porque soy un estudiante negro que se destaca, merezco un ataque público, y eso es aceptable como una broma infantil». «¿Es correcto, señor Matthews?». Se detuvo, con la mirada fija en Justin en una inútil súplica de ayuda. La mirada de Jasmine recorrió la habitación, firme. «Quiero que cada uno de ustedes recuerde este momento. Recuerden quién cayó y quién habló porque les prometo que esto no termina aquí». Con eso, recogió sus libros y salió del aula, dejando atrás rostros atónitos y a un Justin Sinclair demasiado sorprendido para moverse, sin saber que había encendido una batalla que sacudiría la Academia Sterling hasta sus cimientos. El eco de los pasos de Jasmine resonó en el silencioso aula de historia. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, pero la resonancia de sus palabras desafiantes aún permanecía en el aire, creando una tensión que la habitación nunca había conocido. Justin Sinclair permaneció congelado en el lugar. Las frías tijeras aún estaban en su mano, pero su sonrisa satisfecha había desaparecido, reemplazada por una mirada de palpable ansiedad. Sus ricos camaradas se miraron entre sí, desconcertados. Ninguno de ellos esperaba una respuesta tan feroz de la chica a la que siempre habían considerado inferior. Jasmine no lloró ni tembló. Ella se mantuvo erguida, con su mirada aguda e inquebrantable, como la de un guerrera que acaba de declarar la guerra a un enemigo aparentemente invencible. Sus ojos se fijaron en el señor David Matthews, que estaba de pie junto a la pizarra, fingiendo compostura pero delatando su inquietud en sus ojos penetrantes. «Señor Matthews». Jasmine habló de nuevo. Cada sílaba es tan afilada como un cuchillo que corta la calma forzada del aula. «Le solicito formalmente que documente el ataque y la discriminación racial que acabo de sufrir en su clase». El señor Matthews se quedó congelado a mitad de la frase. El trozo de tiza que tenía en la mano tembló antes de romperse y caer al suelo. Se giró. Su rostro era una mezcla de vergüenza e irritación. Su mirada se dirigió disimuladamente a Justin, como si esperara un rescate que nunca llegaría. «Jasmine», dijo, esforzándose por mantener el tono de voz. «Estás exagerando demasiado. Quizás deberías analizarte bien. Quizás tu excelente actuación haya provocado a tus compañeros». La declaración cayó como un trueno. Jasmine sintió como si la hubieran golpeado nuevamente. Este golpe no fue menos doloroso que las tijeras que le habían cortado el cabello. La descarada acusación de su profesora contra la víctima la dejó momentáneamente aturdida. Pero Jasmine rápidamente recuperó la compostura. Una luz feroz se encendió en sus ojos. No lágrimas, sino furia justa y resolución inquebrantable. Ella fijó su mirada en el señor Matthews y habló con una fuerza inconfundible. «Disculpe. Me estás culpando a mí, el único estudiante negro en esta sala, porque me esfuerzo por sobresalir académicamente. Entonces, en tu opinión, la víctima es el problema y el agresor es inocente». Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Los estudiantes a su alrededor se estremecieron bajo el peso de su propia culpa. Justin finalmente encontró la voz, intentando armarse de valor, aunque se quebró. «Vamos, Jasmine. Estás haciendo un escándalo de la nada. Solo era una broma». Jasmine se giró para encararlo, con la mirada gélida. Él guardó silencio al instante mientras ella hablaba en voz baja, pero con una claridad férrea. «¿Una broma? Humillarme públicamente y agredirme por el color de mi piel. ¿Y a eso le llamas broma? ¿Crees que la riqueza de tu padre te exime de las consecuencias, Justin Sinclair?» El rostro de Justin palideció. A su lado, Blake Morrison retrocedió con cautela,
distanciándose de la crisis que se desataba. Emma Collins se guardó el teléfono en el bolsillo a toda prisa, dándose cuenta de que cualquier prueba que tuviera podía incriminarla. Yasmín se volvió hacia el señor Matthews, con la voz resonando de nuevo. Señor, no me quedaré callado. Me niego a que me degraden y maltraten porque soy diferente. Informaré de ello a la administración, y si es necesario, a la policía. No puedes proteger a los acosadores para siempre. Su silencio hoy demuestra que el racismo en Sterling Academy ha ido demasiado lejos. Por primera vez, el señor Matthews sintió un escalofrío recorrer su columna. Nunca había esperado que una estudiante se mantuviera firme con tanta firmeza y con tanta valentía. El aula quedó en un silencio absoluto. Incluso una respiración silenciosa sonaba fuerte. Yasmín mantuvo la cabeza en alto, su expresión resuelta, como una joven guerrera desafiando un arraigado sistema de injusticia. Cuando finalmente sonó el timbre, recogió sus libros y salió, dejando caras atónitas a su paso. El corte irregular de su cabello no hizo nada para disminuir su fuerza. En todo caso, fue una prueba de que Yasmín Carter nunca más toleraría que la degradaran o la dañaran. La puerta se cerró detrás de ella por segunda vez, esta vez con un sonido de determinación, anunciando que la lucha contra los acosadores en el sistema racista de la Academia Sterling recién había comenzado. La puerta del aula se cerró con un clic detrás de Yasmín por segunda vez, como un fuerte punto, marcando el momento en que ella eligió enfrentarse a la injusticia en la Academia Sterling. Pero en el instante en que puso un pie en el pasillo, su teléfono empezó a vibrar frenéticamente en su bolsillo, una señal inequívoca de que algo serio estaba sucediendo. Ella lo sacó y su corazón dio un vuelco. Una notificación de Instagram mostró que Emma Collins, la chica blanca adinerada de Justine's Click, ya había subido un video del incidente. La mano de Yasmín tembló levemente cuando tocó el botón de reproducción. Allí, en la pequeña pantalla, se produjeron los momentos más humillantes de su vida. La sonrisa burlona de Justin, el brillo de las tijeras frías, sus rizos cayendo al suelo y el silencio escalofriante del señor Matthews. El título de Emma estaba lleno de sarcasmo cruel y finalmente le enseñó cuál era su lugar. Mantente humilde. Vida de ley. Una aguda punzada de dolor atravesó a Yasmín y luego se encendió en una feroz determinación. Ella prometió que no se quedaría callada. Agarrando su teléfono, caminó por el pasillo casi vacío y marcó el número en el que más confiaba. «Hola mamá», dijo la voz preocupada de Angela Carter. «¿Estás bien? Acabo de ver el video». «¿Qué pasó, cariño?» Yasmín respiró hondo para calmarse. Su voz era fuerte pero temblaba de emoción. «Me atacaron en clase. Mamá me humilló públicamente por mi piel y porque me atreví a sobresalir. No voy a dejar que esto pase. Estoy aquí, Yasmín. Lucharemos juntas contra esto». Su madre respondió sin dudarlo. Después de colgar, Yasmín hizo 2 llamadas más críticas. La segunda fue a su tío, Mike Evans, un reportero veterano de la estación de noticias local y amigo de la familia. «Tío Mike», comenzó Yasmín en el momento en que respondió. «Necesito tu ayuda. Quiero contar mi historia». «Vi el video, Yasmín», dijo Mike, con la voz cargada de ira y preocupación. «No necesitas decir una palabra más. Estoy en ello». Su tercera llamada fue a la abogada de derechos civiles Lauren Kim, ampliamente respetada en todo el estado por sus casos históricos. Lauren Kim hablando, la abogada respondió, profesional pero cálida. «Hola, señorita Kim. Soy Yasmín Carter de Sterling Academy. Una vez dijiste que llamara si alguna vez necesitaba ayuda. Bueno, hoy es ese día». Un momento de silencio, luego la voz de Lauren se volvió firme. «Yasmín, he visto el video. Conserva todas las pruebas que tengas. Contactaré con la escuela y las autoridades de inmediato. No respondas a ninguna llamada de la administración hasta que llegue». Mientras Yasmín hacía esas llamadas, el video de Emma ya se estaba volviendo viral. En cuestión de una hora, la etiqueta justicia para Yasmín era tendencia en Twitter,
Instagram y TikTok. La indignación cundió. Una escuela privilegiada sin humanidad. Esto es racismo puro y duro. ¿Cómo puede un profesor ser tan cómplice de la violencia? Influencers, activistas e incluso legisladores locales compartieron el video. La Academia Sterling, antes orgullosa de su impecable reputación, ahora estaba envuelta en una tormenta mediática sin precedentes. En la oficina de la directora, el teléfono de Patricia Brooks no paraba de sonar. Los correos electrónicos inundaban su bandeja de entrada exigiendo una acción rápida y decisiva. Los padres de la élite, que normalmente usaban su riqueza e influencia para sofocar los escándalos, ahora estaban aterrorizados, luchando por contener a la opinión pública. Alboroto. Mientras tanto, Justin Sinclair sintió que su control del poder se desvanecía por primera vez. Se giró hacia Emma, con la voz siseando, presa del pánico. ¿Por qué publicaste ese video? Lo has exagerado todo. Emma, confiada desde hacía tiempo en el privilegio de su familia, palideció al darse cuenta de que su broma inofensiva había desatado una tormenta que nadie podía controlar. En otro lugar de los pasillos, Yasmín siguió caminando, imperturbable ante la curiosa mezcla de admiración y aprensión en las miradas de sus compañeros. Su teléfono vibró de nuevo, mensajes de apoyo, pero también amenazas anónimas. Miró la pantalla, y su determinación se cristalizó. Yasmín supo que ya no luchaba solo por sí misma. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra el racismo, la injusticia y el abuso de poder en la Academia Sterling. Y Yasmín decidió que esta lucha la llevaría hasta el final. Al salir al pasillo, la familiar y amable voz de su secretaria se escuchó por el intercomunicador de la escuela. Yasmín Carter, por favor, preséntese en la oficina del director de inmediato. Esa dulce su tono contrastaba marcadamente con la tensa atmósfera que se apoderaba de la Academia Sterling. Yasmín respiró hondo, recordándose a sí misma que debía mantener la calma ante la confrontación que se avecinaba. Aceleró el paso hacia la oficina del director, símbolo mismo de la autoridad absoluta de Sterling, ahora temblando bajo la ola de indignación que crecía más allá de sus paredes. Cuando Yasmín abrió la pesada puerta de caoba, la directora Patricia Brooks ya estaba sentada tras su imponente escritorio pulido. Un extraño atisbo de inquietud cruzó el rostro severo de la directora, como si acabara de darse cuenta de que el poder que una vez ejerció con tanto orgullo ahora estaba seriamente amenazado. Por favor, tome asiento, dijo Patricia Brooks, buscando calidez, aunque sus ojos estaban helados. Yasmín se sentó en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada firme. Brooks se inclinó hacia adelante, suavizando la voz en una ensayada muestra de empatía. Yasmín, sé que estás enfadada y dolida, pero probablemente esto fue solo un malentendido entre compañeros. Lo solucionaremos internamente, y yo, te aseguro que nadie será castigado injustamente. Por tu propio bien, podrías considerar guardar silencio para que las cosas no se descontrolen. Yasmín captó las palabras melosas. Negó con la cabeza lentamente, con voz fría y firme. Directora Brooks, esto no es un malentendido. Es un acto premeditado de acoso racista. Brooks frunció el ceño. Su sonrisa forzada se desvaneció. Su tono se agudizó. ¿Puedes demostrar lo que dices, Yasmín? Sin dudarlo, Yasmín sacó su teléfono y mostró capturas de pantalla de la conversación entre Justin Sinclair, Emma Collins, Blake Morrison y Derek Allen. Cada mensaje dejaba al descubierto sus crueles intenciones. ¿Con quién se cree que se está metiendo? Es hora de darle una lección a esa chica negra, Justin Sinclair. Y la publicaremos en línea para que nunca la olvide. Emma Collins. La directora Brooks estudió los mensajes. Al leer su odioso contenido, su rostro palideció. Levantó la vista, intentando ocultar su miedo con una severa reprimenda. Yasmín, estas capturas de pantalla no prueban nada necesariamente. Los adolescentes suelen bromear. Te sugiero que dejes de agravar esto. Si sigues causando problemas, podrías perjudicar tu futuro académico.
Esto no era un consuelo. Era una amenaza velada. Yasmín sostuvo la mirada de Brooks, cada palabra clara y firme. ¿Me estás amenazando? ¿De verdad crees que guardar silencio sobre este ataque racista protegerá la reputación de la Academia Sterling? Brooks se detuvo un momento, inquieto por la inesperada determinación de Yasmín. Recuperó la compostura e intentó desviar la conversación. No te estoy amenazando. Solo te advierto que las familias involucradas son muy influyentes. Podrías enfrentar graves consecuencias si continúas presionando a la escuela. Yasmín sonrió, una sonrisa tranquila y desafiante que hizo temblar ligeramente la mano de Brooks. Dejó el teléfono firmemente sobre el escritorio. Director Brooks, creo que me malinterpreta. Ya contacté con mi abogada, Lauren Kim. Ha revisado todas las pruebas y está preparando acciones legales. Tus amenazas, o las de cualquiera, no tienen peso. Ahora, Brooks retrocedió, con miedo genuino e impotencia finalmente grabados en su rostro. Lauren Kim era un nombre que conocía bien, una abogada formidable con un historial de derribar instituciones poderosas. La Academia Sterling se enfrentaba ahora a una tormenta imparable. Yasmín se levantó de su asiento, con los ojos encendidos por una fuerza renovada. Si no hay nada más que decir, me voy. Mi abogado se pondrá en contacto pronto. La puerta de la oficina se cerró de golpe tras Yasmín, una clara señal de que el intento de la directora Brooks de enterrar el escándalo había fracasado. Al quedarse sola, Brooks exhaló profundamente, con la mano temblorosa mientras tomaba el teléfono para hacer llamadas urgentes a los padres más ricos de la escuela. Por primera vez en su larga carrera, sintió que el control absoluto que una vez tuvo la Academia Sterling se le escapaba de las manos. Todo por culpa de una estudiante a la que habían subestimado enormemente. Apenas Yasmín salió de la oficina de la directora Brooks, la tensión aún la enroscaba en su interior. Aún podía ver la ceniza y la mirada en el rostro de Brooks cuando mencionó el nombre de Lauren Kim. Yasmín sabía que ya había causado conmoción en la Academia Sterling, y que esto era solo el comienzo de una larga lucha. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente a través del frondoso follaje, moteando el camino que conducía a la parada de autobús habitual de Yasmín. Justo cuando se acercaba a la acera, un elegante sedán negro de lujo se detuvo lentamente frente a ella. La ventanilla del copiloto bajó para revelar a una mujer serena pero ansiosa. Catherine Morrison, madre de Blake Morrison, uno de los amigos más cercanos de Justin. Yasmín Carter, dijo Catherine en voz baja. ¿Podríamos hablar en privado? Es muy importante. Había una gravedad en su voz que Yasmín no pudo ignorar. Yasmín dudó un instante, pero luego vio algo genuino en los ojos de Catherine. Abrió la puerta y entró. Tras un momento de silencio, la voz de Catherine se oyó temblorosa bajo su apariencia tranquila. Debes estar preguntándote por qué estoy aquí, comenzó Catherine, agarrando el volante. Pero ya no podía callarme, sobre todo después de lo que presencié que la Academia Sterling les hacía a tantos niños inocentes, incluida mi propia hija. Yasmín abrió mucho los ojos. Había oído rumores de que la hija mayor de la señora Morrison había abandonado la escuela abruptamente, pero nadie sabía por qué. Ahora comprendía que la verdad era más oscura y dolorosa que cualquier chisme. Catherine metió la mano en su bolso, sacó una delgada memoria USB plateada y la colocó con cuidado en la mano de Yasmín. Su voz se convirtió en un susurro. Esto contiene todo lo que he recopilado a lo largo de los años. Correos electrónicos entre miembros de la Junta, el director Brooks y el señor Matthews, documentos que detallan sobornos, registros de acoso sistemático y agresiones a estudiantes de color y becarios. Pensé que el silencio protegería a mi familia, pero fue mi mayor error. Sus ojos brillaron con lágrimas al recordar el peor recuerdo de todos. Mi hija mayor, Sofía, la hermana de Blake, fue una de esas víctimas. Soportó un año de tormento implacable simplemente por no encajar. Estaba tan desesperada que intentó llevársela. Su propia vida aquí mismo, en casa. Y en lugar de protegerla,
La Academia Sterling lo ocultó para salvaguardar su reputación y los intereses de familias adineradas como los Sinclair. Una oleada de dolor e ira invadió a Yasmín al mirar los ojos atormentados de Catherine. ¿Y qué hiciste cuando eso sucedió?, preguntó Yasmín en voz baja, agarrando la memoria USB como si fuera un salvavidas. Catherine soltó una risa amarga. Fui débil, Yasmín. Dejé que el dinero y las influencias me amordazaran. Enviamos a Sofía a otra escuela y fingimos que nada de eso había sucedido. Pero al verte plantar cara con tanta valentía, me di cuenta de que ya no podía seguir siendo cómplice. Blake se ha convertido en parte de ese sistema cruel, y ya he perdido a un hijo. Me niego a perder a otro. Yasmín inhaló profundamente, sintiendo la gravedad de la confesión de Catherine sobre sus hombros. Esto era más grande que su propia batalla. Ella llevaba las esperanzas de innumerables estudiantes que habían sufrido en silencio. ¿Te das cuenta de que esto podría devastar a tu familia?, Yasmín dijo, encontrando la mirada de Catherine. Los ojos de Catherine brillaron con determinación por primera vez. Lo sé y estoy preparado para las consecuencias. La Academia Sterling cree que su poder la hace intocable, pero están equivocados. Tú, con tu coraje y esta evidencia, puedes romper su fachada. Yasmín sintió que el peso de la fe de Catherine reforzaba su propia determinación. Ella agarró el USB con fuerza. Fue la clave para desbloquear la justicia que tantos merecían. Cuando Yasmín se levantó para irse, Catherine le estrechó la mano y le habló con seriedad. Ten cuidado. No se detendrán ante nada para proteger su poder y prestigio, pero yo creo en ti. Llevas la esperanza de muchos. Mantente fuerte e inquebrantable. El sedán arrancó, dejando a Yasmín parada bajo el resplandor del sol poniente, con la memoria USB ardiendo como una promesa en su mano. No había vuelta atrás. Ahora la verdadera batalla por la Academia Sterling había comenzado. El coche de Catherine apenas había desaparecido de la vista cuando Yasmín se encontró parada e inmóvil bajo el resplandor cada vez más intenso del atardecer. El peso de la unidad USB en su mano se hace más pesado con cada momento que pasa. Las últimas palabras de Catherine aún resonaban en su mente. Palabras que despertaron en el Jazmín medidas iguales de resolución y miedo. Caminó lentamente hacia el pequeño apartamento de su familia, escondido en un complejo antiguo. Los escalones de hormigón, desgastados por innumerables pasos, la condujeron al segundo piso, donde la suave luz amarilla que se derramaba desde la ventana del frente le indicó que su madre, Angela Carter, acababa de regresar de un largo turno en el hospital. La puerta se abrió de golpe para revelar a Angela, que dejó caer su bolso y corrió hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de Yasmín como si temiera que su hija pudiera desaparecer en el momento en que la soltara. Yasmín sintió el ligero temblor en los delgados hombros de su madre, evidencia de la preocupación y la emoción que se habían acumulado durante su ausencia. «Cariño mío», susurró Angela, acariciando suavemente el borde irregular del cabello de Yasmín, con los ojos llenos de dolor. «Sé lo que pasó hoy y estoy muy orgulloso de ti por haberte puesto de pie. Pero también tengo miedo, Yasmín. Esas familias poderosas no dejarán que esto pase fácilmente». La voz de Angela se quebró cuando miró a Yasmín a los ojos. La preocupación y el miedo estaban grabados en su rostro. En todos sus años como enfermera, Angela había sido testigo de injusticias y discriminación, pero nunca imaginó que alcanzarían a su propia hija en una escuela que pretendía proteger a sus estudiantes. Suavemente, Yasmín condujo a su madre hasta la mesa de comedor de madera que les resultaba familiar. Su superficie se descolorió por el tiempo y las innumerables penurias, y colocó la unidad USB plateada en el centro. Su voz era suave pero firme. «Mamá, esto acaba de llegar de la señora Catherine Morrison, la madre de Blake. En su interior se encuentran años de evidencia, correos electrónicos que muestran corrupción entre la Junta, el director Brooks y el señor Matthews, documentos sobre sobornos y registros de acoso sistemático y ataques raciales contra estudiantes becados en la Academia Sterling. Esta es nuestra oportunidad de exponer la verdad.
Angela miró fijamente el pequeño camino de entrada, luego los ojos decididos de Yasmín. Su miedo se agudizó al darse cuenta de la enormidad de las fuerzas a las que se enfrentaban, las familias más ricas y poderosas de su comunidad. Su voz temblaba mientras hablaba en voz baja. Yasmín, no dudo de tu valentía, pero esa gente tiene dinero e influencia. Podrían destruir nuestras vidas en un instante. Yasmín sintió la ansiedad y el dolor de su madre como si fueran los suyos. Apretando la frágil mano de Angela, buscó prestarle algo de su propia fuerza. Lo sé, mamá, pero si nos quedamos callados ahora, ¿cuántos niños inocentes más sufrirán lo que yo pasé hoy? Siempre hemos tenido demasiado miedo de hablar, y ese miedo les ha permitido seguir lastimando a familias como los Morrison y la nuestra. Angela miró profundamente los ojos brillantes e inquebrantables de Yasmín. Por un momento, vio su yo más joven, la mujer que una vez anheló luchar contra la injusticia, pero se vio obligada a ceder por las dificultades de la vida. Presiones. Yasmín insistió, con la voz cargada de emoción, pero cristalina. Siempre me dijiste que la justicia no puede llegar a menos que enfrentemos la verdad, ¿verdad? Puede que no seamos ricos, pero tenemos coraje. Y ahora mismo, el coraje es todo lo que necesitamos para cambiarlo todo. Angela guardó silencio durante lo que pareció una eternidad mientras una feroz lucha interior se desataba en su corazón. Sabía perfectamente que elegir luchar podría romper su frágil pieza. Sin embargo, en el fondo, también sabía que lo que decía Yasmín era cierto. Esta no era solo su batalla, sino una oportunidad para proteger a innumerables niños del mismo dolor. Finalmente, Angela exhaló y miró a su hija, ansiosa y resuelta a partes iguales. Mi dulce niña, te has vuelto más valiente de lo que jamás imaginé. Si esto es lo que hay que hacer, no dejaré que lo enfrentes sola. Lo enfrentaremos juntas, pase lo que pase. Ante las palabras de Angela, Yasmín no pudo contener las lágrimas. Esta vez, no eran lágrimas de miedo ni tristeza, sino de gratitud y una férrea determinación. Madre e hija permanecieron allí mucho tiempo después, en su pequeño apartamento, bañadas por la cálida luz de la lámpara, listas para afrontar la verdad y librar una lucha sin cuartel. Ambas sabían que sus vidas nunca serían las mismas, pero también supieron por primera vez que ya no se rendirían ante nadie. Esa pequeña memoria USB era más que una simple prueba contra la corrupta estructura de poder de la Academia Sterling. Era un símbolo de verdad y valentía que Yasmín y su madre habían decidido abrazar. Una decisión que podría cambiar no solo su propio futuro, sino también el de muchos otros. Esa noche, después de que su madre finalmente se durmiera inquieta, Yasmín se sentó sola en la pequeña mesa de la cocina, mirando la pequeña memoria USB plateada que tenía en la mano. La promesa de apoyo incondicional de su madre le había robado la determinación. Pero Yasmín también comprendió en ese momento que sus adversarios nunca se rendirían tan fácilmente. Sumida en sus pensamientos, se sobresaltó al oír el timbre que rompió el silencio. Al mirar el reloj, las 9 de la noche, Yasmín sintió una oleada de inquietud y curiosidad. Nadie tendría motivos para visitarlos a esta hora. Abrió la puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, bien vestido, con un traje caro y un maletín de cuero brillante. Tras sus gafas de montura fina, su mirada penetrante y su sonrisa ensayada sugerían tanto profesionalismo como motivos ocultos. Buenas noches, Yasmín Carter, dijo con suavidad, con un tono que subrayaba una intención tácita. Soy Jonathan Harwell, del Consejo de la Academia Sterling. ¿Puedo entrar un momento? Yasmín dudó, pero se mantuvo firme. Puede hablar aquí. Mi madre está descansando y no la molestaré a esta hora. El ceño fruncido de Harwell se desvaneció brevemente antes de recuperar su fachada afable. Muy bien. Seré breve. La Academia Sterling lamenta profundamente lo que le sucedió hoy. Entendemos el dolor que ha sufrido. Para mostrarle nuestro apoyo, nos gustaría ofrecerle una beca mejorada, cobertura total de su matrícula universitaria y gastos de manutención.
A cambio, solo le pedimos que deje de compartir información negativa y retire sus acusaciones contra la escuela. Su voz era suave como la seda, pero Yasmín vio la dureza de sus ojos, el inconfundible tono de coerción. Reconoció que no era un simple gesto de buena voluntad, sino una clara advertencia del poder de la academia y de lo que podrían hacerle si se negaba. Creo que me malinterpreta, señor Harwell, respondió Yasmín con calma y firmeza. No estoy aquí por dinero ni por compasión. Lucho por la justicia. Y lo único que quiero de la Academia Sterling es que rinda cuentas por los agravios que han cometido contra mí y contra tantos otros. La sonrisa educada de Harwell se debilitó. ¿Estás segura, Yasmín? Te enfrentas a gente muy poderosa. Gente que podría hacerte la vida extremadamente difícil a ti y a tu madre. Yasmín sostuvo su mirada sin pestañear. Metió la mano en el bolsillo, sacó la memoria USB plateada y la levantó desafiante. Señor Harwell, creo que deberías estar preocupado. Esta unidad contiene todo lo que Sterling Academy ha pasado los últimos 15 años ocultando. Corrupción, racismo y otras innumerables violaciones graves que usted y la escuela han encubierto. Tengo correos electrónicos, registros internos y evidencia legal que prueban cómo han utilizado el dinero y la influencia para manipular y destruir vidas inocentes. La expresión confiada de Harwell se hizo añicos. Apretó su maletín con tanta fuerza que el cuero crujió. Gotas de sudor se formaron en su frente cuando la realidad de la evidencia de Yasmín lo golpeó. Él no esperaba que ella poseyera una prueba tan condenatoria. ¿De dónde sacaste esto? Tartamudeó, intentando sin éxito estabilizar su voz. No sabes a qué te enfrentas. Entrégueme esa unidad ahora. ¿O qué, señor Harwell? Yasmín lo interrumpió, su voz extrañamente tranquila. ¿Me amenazarás a mí y a mi madre? ¿O hacerme desaparecer, como otros antes que yo desaparecieron misteriosamente? Sepa esto, mi abogada personal, Lauren Kim, ya tiene una copia completa de esta evidencia. Si algo me sucede a mí o a mi familia, Sterling Academy enfrentará las consecuencias legales más duras imaginables. El apartamento quedó sumido en un tenso silencio. Harwell sabía muy bien que Lauren Kim era una abogada formidable que nunca rehuía enfrentarse a instituciones poderosas. El pánico se reflejó en sus ojos. Yasmín, quizás deberíamos terminar esta conversación aquí, dijo con voz tensa, retrocediendo con cautela. Yasmín se mantuvo firme, con una mirada fría e inflexible como el acero. Tiene razón, señor Harwell. Esta conversación termina ahora, pero la lucha apenas comienza. Dile a la Academia Sterling que eligieron a la persona equivocada para intimidar. Sin decir una palabra más, Harwell se dio la vuelta y se apresuró por el pasillo. Su refinada compostura había desaparecido, reemplazada por una amarga derrota. Yasmín cerró la puerta tras él y se quedó un largo momento en la penumbra, plenamente consciente de que había ganado una batalla crucial, pero también de que ahora se enfrentaba a un peligro aún mayor que antes. Sin embargo, no sentía miedo. Agarrando la memoria USB, Yasmín supo que ya no estaba sola. La lucha por la justicia en la Academia Sterling había comenzado oficialmente, y esta vez la verdad no sería silenciada. Mientras un coche de Harwell salía del complejo de apartamentos, Yasmín permaneció paralizada junto a la puerta, con el corazón acelerado. Pero sabía que ahora más que nunca, mantener la compostura era vital. Justo cuando estaba a punto de volver a entrar, su teléfono vibró. La pantalla mostraba un número desconocido. Yasmín dudó y luego pulsó contestar. Una voz femenina suave pero seria habló en el momento en que se llevó el teléfono al oído. Yasmín. Soy Alexandra Chen, la hija mayor de Emily Chen. Hermana. Emily asistía a Sterling. Alguien me acaba de avisar que la junta escolar convocará una reunión urgente a puerta cerrada mañana por la mañana para expulsarte. A Yasmín le pareció como si le hubieran echado agua helada en la cara. Esperaba que la Academia Sterling contraatacara, pero no con tanta rapidez ni con tanta decisión.
Mexandra. Yasmín respiró hondo, intentando calmarse. ¿Sabes cuáles son sus motivos específicos para esto? Sí, bajó el tono de Alexandra. Te acusan de crear un ambiente de aprendizaje hostil y de dañar gravemente la reputación de la escuela y la seguridad de los demás estudiantes. Es su táctica habitual. Yasmín, vi cómo le pasó a mi hermana. Quieren silenciarte echándote antes de que se sepa la historia. Yasmín apretó el teléfono. La ira y la injusticia la invadían. Recordó los rumores sobre las hermanas Chen. Emily, la destacada estudiante asiática que había sido brutalmente atacada por un grupo de compañeros adinerados. Sterling no solo encubrió el incidente, sino que obligó a la familia Chen a irse de la ciudad. En total silencio. Ahora, esa misma hermana la llamaba para ayudarla. Yasmín, debes informar a tu abogado inmediatamente, instó Alexandra. Asistiré a la reunión de mañana contigo y tu abogada, Lauren Kim. Es hora de que la Academia Sterling aprenda que no puede seguir ocultando la verdad ni oprimiendo a estudiantes inocentes. Tan pronto como terminó la llamada, Yasmín marcó a Lauren Kim. La reconocida abogada respondió con prontitud, con voz firme y profesional. Hiciste bien en avisarme de inmediato, Yasmín. No os preocupéis, afrontaremos ese encuentro juntos. Planean expulsarte para acabar con la polémica, pero también es nuestra oportunidad de presentar todas tus pruebas a la Junta y al público. A la mañana siguiente, casi una hora antes de la reunión, Lauren Kim y Alexandra Chen ya estaban en Sterling Academy. Las dos formidables mujeres flanqueaban a Yasmín mientras caminaban por el pasillo, un cuadro sorprendente en medio de las miradas curiosas y cautelosas que giraban a su alrededor. A Yasmín ya no le importaba lo que la gente susurraba. La sala de juntas estaba ubicada en el extremo este del pasillo, con sus enormes puertas de roble bien cerradas, un emblema de la autoridad de Sterling. En el interior se encontraban reunidas las figuras más poderosas de la comunidad. Richard Sinclair, la directora Patricia Brooks y Jonathan Harwell, todos con expresiones severas. Cuando las puertas se abrieron, Yasmín entró con una confianza desafiante que sorprendió a todos. Harwell frunció el ceño como si no hubiera esperado que ella estuviera tan tranquila después de la intimidación fallida de la noche anterior. Richard Sinclair, el padre de Justin, la miró con una mirada fría y hostil. La directora Brooks intentó aparentar calma, pero sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa. «Podemos empezar», dijo el director Brooks con una voz tan fría como el hielo. En la reunión de hoy se discutirá la conducta de Yasmín Carter, que ha perturbado el ambiente escolar y dañado gravemente la reputación de nuestra institución. Lauren Kim se puso de pie inmediatamente, con un tono mesurado pero autoritario. Señores miembros de la Junta Directiva, mi cliente no ha causado ninguna perturbación. Ella se pronuncia contra el racismo sistémico, el acoso y la corrupción que han persistido en Sterling Academy durante años. Si alguien debería rendir cuentas, son aquellos que encubrieron estos crímenes para proteger sus propios intereses. La tensión crepitó en la habitación. Sinclair golpeó la mesa con la mano y se burló. Señora Kim, sus acusaciones son infundadas e insultantes. Es evidente que Yasmín Carter está provocando problemas y socavando los valores de la escuela. Entonces Alexandra Chen se levantó, con la mirada aguda y decidida. Disculpe la interrupción, pero el señor Sinclair debería reconsiderar sus palabras. Mi hermana, Emily Chen, una vez fue víctima de su despiadado sistema. Sterling Academy no solo ocultó su agresión, sino que obligó a mi familia a guardar silencio mediante amenazas y presión financiera. Y te aseguro que Emily no es la única. Un pesado silencio cayó sobre la sala de juntas. Harwell y Brooks intercambiaron miradas tensas. No habían previsto el enfrentamiento directo con Alexandra. Yasmín sintió que este era el momento crucial. Ella permaneció de pie tranquilamente colocando una unidad USB sobre la mesa, con sus ojos fijos en cada miembro de la junta, uno por uno. Aquí está la documentación de toda la corrupción,
el racismo y la violencia que Sterling Academy ha ocultado durante los últimos 15 años. Puede que intentes expulsarme hoy, pero nunca volverás a ocultar la verdad. Es hora de que Sterling Academy enfrente las consecuencias de sus acciones. Su mirada era gélida, resuelta e inquebrantable. Por primera vez vio el miedo genuino reflejado en los rostros de aquellas poderosas figuras. La Academia Sterling había elegido al estudiante equivocado para intimidar, y ahora sabían que no había vuelta atrás. La sala de reuniones cayó en un silencio sofocante en el momento en que Yasmín terminó de hablar. Los rostros poderosos alrededor de la mesa, acostumbrados a controlar cada situación, ahora mostraban una inquietud inconfundible. Richard Sinclair entrecerró los ojos y lanzó una mirada venenosa a Yasmín, mientras que la directora Patricia Brooks parecía nerviosa, tratando desesperadamente de recuperar la compostura. Sin darles oportunidad de recuperarse, Yasmín conectó suavemente el USB a la computadora portátil que había sido configurada. Al instante, la gran pantalla detrás de ella se llenó de carpetas de documentos, intercambios de correos electrónicos secretos, fotografías claras y secuencias de video que capturaban cada crimen que la Academia Sterling había intentado ocultar. La voz de Yasmín resonó clara y autoritaria. En la pantalla ahora hay un intercambio de correos electrónicos entre Richard Sinclair y el director Brooks, conspirando para ocultar incidentes de violencia, acoso y discriminación racial en esta escuela. Y aquí hay una grabación de una reunión interna donde el señor Sinclair ordenó a la Junta obligar a la familia Chen a guardar silencio bajo amenaza de ruina financiera que los obligaría a abandonar el Estado. La grabación se reprodujo y la voz fría y maliciosa de Sinclair resonó. Asegúrese de que los Chen lo entiendan. Si se atreven a hablar, Sterling se asegurará de que nunca puedan reconstruir sus vidas. Necesitan saber a quién se enfrentan. Alexandra Chen apretó los puños. Su rostro reflejaba dolor pero determinación. Alrededor de la mesa, los miembros de la Junta parecían afligidos al darse cuenta de que Yasmín tenía una prueba irrefutable. Harwell palideció, tartamudeando en un intento desesperado por salvar las apariencias. Estos artículos no han sido autenticados. No podemos sacar conclusiones precipitadas. La abogada Lauren Kim lo interrumpió bruscamente. Su tono autoritario. Señor Harwell, creo que el FBI es el más indicado para tomar esa decisión. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Un equipo de agentes del FBI con chaquetas de la Marina y insignias federales entró con determinación. Al frente de ellos estaba el agente superior Mark Reynolds, quien exhibió su placa mientras declaraba: «Soy el agente especial Reynolds del Buró Federal de Investigaciones. Estamos aquí bajo orden de un tribunal federal para investigar y arrestar a los responsables de corrupción, encubrimiento de actos racistas y violencia escolar en la Academia Sterling». Richard Sinclair se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa y enfadada. «¿Quién te crees que eres? No puedes entrar aquí y calumniarnos». Reynolds respondió con frialdad e inflexibilidad. «Tenemos una orden de arresto legal, señor Sinclair. Usted y el director Brooks, junto con otros involucrados, nos acompañarán a la estación para ser interrogados sobre estos cargos». Dos agentes dieron un paso al frente, esposaron a Sinclair mientras éste forcejeaba débilmente y luego lo sacaron en un silencio atónito. Patricia Brooks se levantó. Su rostro estaba pálido. Cuando un agente se acercó, ella miró a Yasmín a los ojos y su voz temblaba con amargo pesar. «¿Sabes lo que has hecho, Yasmín? Has destruido esta escuela». Yasmín la miró a los ojos con calma, con una resolución fría como el hielo en sus ojos. «No, lo hiciste. Gente como tú destruyó Sterling, convirtiéndola en una pesadilla para estudiantes inocentes durante décadas». Brooks guardó silencio mientras los agentes se la llevaban. Jonathan Harwell intentó escabullirse, pero fue interceptado. Su brillante maletín de cuero fue confiscado de inmediato como prueba. Uno a uno, los miembros de la Junta fueron escoltados fuera. Alexandra puso una mano suave sobre el hombro de Yasmín,
con gratitud y admiración brillando en sus ojos. Gracias, Yasmín. Has hecho lo que ni yo ni mi familia pudimos. Gracias a ti, Sterling nunca podrá lastimar a nadie más. Yasmín apretó la mano de Alexandra, sintiendo el poder de la solidaridad. Sabía que esta victoria no era solo suya, sino de todos los que habían sufrido bajo la autoridad corrupta de la Academia Sterling. Mientras salían con Lauren, estudiantes y profesores se alineaban en el pasillo, con los ojos llenos de asombro e incredulidad. La noticia de la redada del FBI corrió como la pólvora, sumiendo a toda la escuela en una conmoción sin precedentes. De pie en el pasillo, bañada por la cálida luz del sol que entraba por las ventanas, Yasmín sintió alivio y orgullo. La pequeña memoria USB. La iniciativa de Catherine Morrison había cumplido su misión, abriendo la puerta a la verdad y la justicia. Yasmín comprendió que, si bien se trataba de una gran victoria, la lucha por la justicia y la igualdad continuaría. Pero por ahora, podía mantenerse erguida, con la frente en alto, segura de saber que ya no estaba sola. La Academia Sterling había aprendido una dura lección. Ningún poder es lo suficientemente grande como para mantener la verdad oculta para siempre. A partir de ese día, Yasmín Carter seguiría siendo un símbolo viviente de valentía y determinación contra la injusticia y la opresión, no solo dentro de sus muros, sino en todo el país. La noticia del allanamiento del FBI a la Academia Sterling se convirtió rápidamente en un punto de conflicto nacional. Las transmisiones de televisión actualizaban continuamente el escándalo, dejando a las comunidades de todo el país en estado de shock. Yasmín nunca imaginó que su acto de valentía tendría tanta repercusión. Al entrar en esa enorme sala del tribunal, se dio cuenta de que su batalla se había convertido en un símbolo para millones de personas que habían sufrido abuso y discriminación en entornos educativos. El juicio se desarrolló en un ambiente solemne y tenso. La sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares de las víctimas y ciudadanos comunes, todos ansiosos por presenciar la justicia. Yasmín se sentó en primera fila, flanqueada por su madre, Angela Carter, y su abogada, Lauren Kim. Alexandra Chen se sentó justo detrás de ellas, con la mano apoyada en el hombro de Yasmín para tranquilizarlas. Cuando entró la jueza Elizabeth Harper, reconocida por su imparcialidad e integridad, todos se pusieron de pie en respetuoso silencio. Su mirada recorrió la sala antes de posarse en Yasmín, con empatía y un genuino ánimo en sus ojos. Hoy convocamos el caso número 2, 17B, anunció la jueza Harper con voz firme y resonante, que involucra cargos de agresión, discriminación racial y encubrimiento de conductas delictivas en la Academia Sterling. Justin Sinclair fue escoltado a la sala con una impecable camisa blanca, pero había desaparecido la arrogancia que una vez lo definió. Inclinó la cabeza, evitando el contacto visual, quizás finalmente comprendiendo la gravedad de sus acciones. Mientras el fiscal presentaba pruebas en video y mensajes de chat incriminatorios del grupo de Justin, la sala quedó en silencio. Por los altavoces, la propia voz de Justin se escuchó con toda su insensibilidad. Tenemos que enseñarle a esa chica negra cuál es su lugar. ¿Quién se cree que es? Justin se sintió aún más abatido. Era demasiado tarde para arrepentirse. La jueza Harper pronunció su veredicto sin dudarlo. Justin Sinclair, su ataque racista deliberado contra otro estudiante le ha causado daño personal y ha contaminado el ambiente de aprendizaje. Se le condena a 18 meses en un centro penitenciario, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Además, se le prohíbe permanentemente matricularse en cualquier universidad acreditada. Cayó la garrote. Justin se desplomó en su asiento, despojado de todos los privilegios que alguna vez dio por sentados. Junto al estrado estaban el señor David Matthews y la directora Patricia Brooks, 2 adultos que habían jurado proteger a los estudiantes, pero que en cambio traicionaron esa confianza. Yasmín se incorporó, con la mirada fija mientras se leían los cargos. Patricia Brooks y David Matthews, se les acusa de ocultar intencionalmente incidentes de violencia y discriminación racial en la Academia Sterling.
Sus acciones han infligido daños emocionales y físicos duraderos a innumerables estudiantes inocentes. La Fiscalía reveló correos electrónicos de Brooks a Matthews, instruyéndole a hacer la vista gorda ante los informes de acoso escolar. En una grabación de audio, la voz de Brooks resonó fríamente. Fingan que no saben nada, David. No podemos permitir que el escrutinio público descarrile esta institución. El juez Harper clavó una mirada de acero en los dos acusados. S.R. Matthews y señora Brooks decidieron proteger su propia reputación en lugar del bienestar de sus estudiantes. Por la presente, condeno a Patricia Brooks a 3 años de prisión y a David Matthews a 2 años de prisión por su participación en el encubrimiento de estos atroces delitos. La sala del tribunal quedó en silencio. Matthews inclinó la cabeza con resignación atónita. Brooks luchó por mantener la compostura, con el rostro desprovisto de esperanza. Cuando sonó la gavilanía para dar por finalizado el juicio, los aplausos estallaron en la galería. Angela Carter estrechó la mano de su hija, con lágrimas corriendo por sus mejillas de orgullo y alivio. Lauren Kim le ofreció a Yasmín una cálida sonrisa de felicitación. Han logrado algo mucho más grande que la justicia para sí mismos. Han demostrado a millones que la verdad y el coraje pueden vencer cualquier fuerza. Fuera del juzgado, Yasmín miró el cielo azul despejado y respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió una profunda sensación de paz. La justicia había prevalecido y ella había sentado las bases para un cambio real. Se volvió hacia su madre, cuyos ojos brillaban de amor y orgullo. En ese momento, Yasmín comprendió que, sin importar los desafíos que se avecinaran, aferrarse a la verdad y la justicia siempre traería luz a la oscuridad. A partir de ese día, Yasmín Carter ya no era solo una estudiante agraviada. Se había convertido en un emblema viviente de fuerza y esperanza, un poderoso recordatorio de que ningún poder ni riqueza puede vencer la verdad y el coraje. Cuando Yasmín salió del juzgado ese día, no se dio cuenta de que estaba cruzando un umbral mucho más grande. Le esperaba un viaje completamente nuevo. Su historia de coraje en la Academia Sterling ya había superado los muros de esa escuela privada de élite. Se estaba extendiendo por todo Estados Unidos como una poderosa llamada de atención sobre las injusticias que se enconaban silenciosamente en nuestro sistema educativo. Apenas meses después de ese juicio histórico, Yasmín recibió una invitación inesperada para hablar ante los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tuvo una audiencia especial sobre el racismo y la discriminación en nuestras escuelas. De pie ante las imponentes puertas del Capitolio, su corazón latía con fuerza, pero también sentía una nueva e inquebrantable fuerza brotar en su interior. Angela Carter, su madre, le apretó la mano con los ojos llenos de confianza. Cariño, cuéntale al mundo lo que has pasado. Es hora de que tus voces se escuchen alto y claro. Subiendo al atril, Yasmín observó la imponente cámara. Senadores, representantes y cientos de periodistas esperaban. Respiró hondo y comenzó, con voz clara, fuerte e inquebrantable. Distinguidos miembros del Congreso, mi nombre es Yasmín Carter y me presento ante ustedes hoy no solo por mí. Represento a innumerables estudiantes de color. Estudiantes de bajos recursos que luchan a diario contra la injusticia, los prejuicios y la violencia en las mismas instituciones que se supone deben protegerlos y educarlos. La sala quedó en completo silencio mientras ella continuaba. Sus palabras transmitían el dolor y la indignación que había padecido. En la Academia Sterling, esperaba protección e igualdad de oportunidades para crecer y aprender. En cambio, me encontré con racismo flagrante, agresiones físicas y humillación pública por parte de quienes creían que su riqueza y estatus los eximían de rendir cuentas. Peor aún, los maestros y líderes escolares, aquellos encargados de defender la justicia, optaron por el silencio, encubriendo estos crímenes en lugar de enfrentarlos. Yasmín hizo una pausa, mirando fijamente a la audiencia visiblemente conmovida, consciente de que hablaba en nombre de tantos. Estoy aquí hoy para instar al Congreso a aprobar la Ley Carter,
Una ley que garantizará que ningún estudiante en este país sufra jamás las mismas injusticias que mis amigos y yo sufrimos. La ley Carter exigirá que todas las escuelas financiadas con fondos federales adopten un mecanismo de supervisión independiente y transparente para prevenir la discriminación, el racismo y la violencia escolar. Ya no se podrá usar el dinero, los privilegios ni el poder para silenciar a los más vulnerables. Sus últimas palabras se desataron en medio de una oleada de emoción. Los legisladores se pusieron de pie en un estruendoso aplauso. Las cámaras capturaron cada momento, y millones de estadounidenses que miraban desde casa sintieron que finalmente habían encontrado a un verdadero representante de sus luchas. En cuestión de días, la ley Carter era tendencia en redes sociales, consiguiendo el apoyo de ciudadanos comunes, grupos de derechos civiles y celebridades por igual. Yasmín Carter se había convertido en el rostro de la resistencia contra la injusticia y el racismo en la educación. Una joven líder que se negó a guardar silencio. A medida que llegaban las cartas, cada una con historias similares a la suya, Angela Carter se secaba las lágrimas de orgullo, sabiendo que su hija se había convertido en un símbolo viviente del cambio. Con cada nota sincera, la determinación de Yasmín se fortalecía. Lucharía por quienes no podían luchar por sí mismos. Inmediatamente después de la audiencia, la ley Carter se incorporó a la agenda del Congreso con un abrumador apoyo bipartidista. En menos de 3 meses, fue aprobada por ambas cámaras con una mayoría aplastante, abriendo un nuevo capítulo de esperanza para millones de estudiantes en todo el país. En una conferencia de prensa que marcó la promulgación de la ley, Yasmín expresó su gratitud. Esta victoria no es solo mía. Pertenece a todos los que alguna vez se han sentido sin voz. Espero que de hoy en adelante, nadie en esta nación se doblegue ante la injusticia. La ley Carter declara en voz alta que la justicia y la igualdad son los valores estadounidenses que siempre debemos proteger y defender. Desde ese momento, el nombre de Yasmín Carter se convirtió en sinónimo de inspiración. Universidades, conferencias internacionales y grupos de apoyo de todo el país la invitaron a compartir su historia y difundir su mensaje positivo. Yasmín se dio cuenta de que su lucha ya no era personal. Se había convertido en un poderoso movimiento social. Con pasión en el corazón, juró no volver a ceder ante la injusticia, seguir siendo la voz de los oprimidos y recordar a todos que la verdadera justicia siempre pertenece a quienes son lo suficientemente valientes como para defender lo correcto. Tras la aprobación de la ley Carter, la vida de Yasmín se abrió a un capítulo completamente nuevo, un viaje lleno de esperanza y una enorme responsabilidad. Pero tras su recién adquirido reconocimiento, la Academia Sterling, símbolo mismo del poder y el privilegio, cerraba sus puertas para siempre. La presión pública en el fallo judicial obligó a la prestigiosa escuela a cerrar, y sus vastos activos fueron liquidados para compensar a los cientos de víctimas que habían sufrido profundas heridas a causa del racismo y la violencia escolar. El último día, cuando se bajó el cartel de la Academia Sterling por última vez, exalumnos y familias afectadas por el sistema corrupto de la escuela se reunieron en el césped. Alexandra Chen estaba junto a Yasmín, con la mirada triste pero satisfecha, murmuró: «Nunca pensé que vería este día, Yasmín, pero has logrado el milagro que muchos creían imposible». Yasmín apretó la mano de Alexandra, comprendiendo plenamente las complejas emociones que sentía. Para Alexandra, el cierre de la escuela fue una liberación largamente esperada del dolor que había atormentado a su familia durante años. El último día de Sterling se convirtió en un momento icónico en el movimiento contra el racismo en la educación. Para Yasmín, demostró de una vez por todas que la verdad y la valentía prevalecen. Tras el escándalo, Yasmín y su madre, Angela Carter, vieron sus vidas transformadas. Yasmín fue aceptada en la Universidad de Harvard, donde continuó demostrando su talento y determinación. Durante 4 años, dirigió proyectos de investigación innovadores sobre política educativa y justicia social. Cuando se graduó de Summa Cum Laude con títulos en Derecho y Sociología, su nombre ya se había convertido en un faro tanto en el mundo académico como en la sociedad.
En un día soleado en Harvard Yard, Yasmín subió al podio como validadora. Mirando a su madre, sentada en él, ante el público, habló con profunda emoción. Mi madre me dijo una vez que nuestra mayor fuerza reside en la valentía para plantar cara a las injusticias. Ha dedicado su vida a sacrificarse y luchar en silencio, enseñándome el significado de esa valentía. Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la mujer más importante de mi vida, mi madre, Angela Carter. La multitud estalló en cálidos aplausos. Angela, ahora directora de ética médica del Hospital General de Boston, se secó las lágrimas de orgullo y alegría. Mientras Yasmín y su madre buscaban nuevos logros, Blake Morrison y su madre, Katherine Morrison, tomaron medidas decisivas para reparar los errores del pasado. Tras el escándalo, Blake pareció comprender por completo las consecuencias de sus actos. Comenzó a colaborar como voluntario en campañas contra el racismo y compartía con frecuencia su historia como advertencia sobre el coste de la indiferencia y la complicidad. Katherine, tras presenciar de primera mano los efectos devastadores de su propio silencio, fundó un fondo benéfico para apoyar el acceso de estudiantes de bajos recursos y pertenecientes a minorías a una educación justa. Colaboró estrechamente con Yasmín en proyectos para combatir el racismo y el acoso escolar en todo el país. Una tarde de verano en un importante evento benéfico en Boston, Yasmín se encontró con Blake. La saludó con vacilación, con los ojos llenos de genuino remordimiento. Yasmín, sé que quizá nunca me perdones por lo que hice, pero quiero que sepas que me despertaste. Pasaré el resto de mi vida enmendándolo. Yasmín lo estudió por un largo momento y luego respondió con sorprendente compasión. Blake, he aprendido que lo más importante no es nuestro pasado, sino lo que hacemos ahora para corregir las cosas para nosotros y para el futuro. Si realmente quieres cambiar, tienes mi apoyo. Blake asintió y se conmovió hasta lo más profundo de su ser. Por primera vez, sintió que se le había concedido una oportunidad real de empezar de nuevo. En los días siguientes, los medios de comunicación cubrieron ampliamente su encuentro como símbolo de reconciliación, despertar y esperanza. Yasmín continuó recibiendo cartas y correos electrónicos de todo el país, notas de agradecimiento de personas a las que inspiró a hablar contra la injusticia. Una tarde tranquila, Yasmín y su madre regresaron a su antiguo apartamento, el lugar que siempre había sido su mayor fuente de fortaleza. Angela rodeó suavemente a su hija con un brazo mientras lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Mi querido hijo, nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, pero sé que todo esto es gracias a tu coraje y determinación. Yasmín miró a su madre con gratitud y satisfacción. Mamá, todo lo que he logrado es porque tú estuviste a mi lado, creíste en mí y me apoyaste. Compartieron un largo y pacífico silencio, saboreando el raro momento de tranquilidad. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero Yasmín sabía que sus vidas avanzarían para siempre hacia un futuro donde la justicia y el coraje siempre prevalecerían. Para Yasmín Carter, el escándalo de la Academia Sterling ya no era un recuerdo doloroso. Se había convertido en la base de una vida con propósito, una en la que podía defender a los demás, luchar por la justicia y dejar una marca duradera en todos los que escuchaban su historia. A lo largo de los años de altibajos, la historia de Yasmín Carter creció mucho más allá de su batalla personal en Sterling Academy. Se convirtió en un símbolo poderoso, una inspiración viviente para millones de personas en todo el país. Sin embargo, Yasmín sabía que el viaje hacia la justicia nunca termina realmente. Más bien, exige perseverancia constante y una responsabilidad aún mayor. Por su pasión y sus logros, Yasmín pronto fue nombrada especialista senior en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. En este papel fundamental, pasó todos los días revisando, investigando e interviniendo en las violaciones de los derechos de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de color y los de comunidades marginadas. Su pequeña oficina estaba siempre repleta de expedientes, cartas de estudiantes y padres desesperados y pilas de documentos. Pero Yasmín nunca se cansó de ese trabajo. Para ella,
Cada carta era un recordatorio de que la lucha que inició en la Academia Sterling debía continuar con mayor vigor aún. Una vez, al leer una carta de una estudiante negra llamada Mia, que describía cómo su escuela ignoró sus denuncias de discriminación y violencia, a Yasmín se le encogió el corazón. Sabía que tenía que ponerse en pie con más valentía que nunca para asegurarse de que nadie más sufriera como Mia. Impulsada por un coraje inquebrantable, Yasmín lanzó una campaña nacional llamada Romper el Silencio. A través de esta iniciativa, viajó a decenas de estados y escuelas, dando charlas, dirigiendo capacitaciones y brindando recursos sobre cómo los estudiantes y los padres pueden responder al racismo y la violencia escolar. En cada evento, ella transmitió un mensaje poderoso. No te quedes en silencio a hablar alto. Documentar la evidencia y nunca someterse a la injusticia. Ese mantra no solo llegó a los estudiantes a quienes se dirigió. El mensaje se escuchó en escuelas, foros y canales de redes sociales de todo el país. Cada vez más estudiantes comenzaron a hablar, a reunir pruebas y a compartir sus historias con confianza, y una ola de cambio positivo sin precedentes se extendió por la educación estadounidense. En un fresco día de otoño en Washington, D.C., Yasmín se dirigió a una conferencia repleta de miles de estudiantes, educadores y legisladores. Cuando subió al escenario, fue invadida por un estruendoso aplauso. En ese momento, vio cientos de rostros esperanzados mirándola. Mi nombre es Yasmín Carter, comenzó con voz firme y apasionada. Yo fui una estudiante que perdió la voz, aislada por la injusticia y un sistema empeñado en ocultar la verdad. Pero he aprendido que nuestro mayor poder reside en hablar. Nunca debemos permitir que el silencio se convierta en complicidad. Si ves una injusticia, levántate. Si sufres discriminación, lucha. Documenta cada pieza de evidencia porque la verdad es tu arma más poderosa. La sala estalló nuevamente en aplausos, más entusiastas que antes. Yasmín vio a unos jóvenes cuyos ojos ardían de determinación. Se dio cuenta de que romper el silencio se había convertido en un movimiento vibrante impulsado por toda una generación. En los días siguientes, la cobertura mediática de la campaña se extendió como un reguero de pólvora. Las escuelas reevaluaron sus políticas. Incidentes que habían permanecido ocultos por mucho tiempo salieron a la luz y las víctimas comenzaron a encontrar justicia real. El nombre de Yasmín Carter se convirtió en sinónimo no solo de coraje, sino también del poder transformador de la verdad y la transparencia en las escuelas de Estados Unidos. En la Oficina de Derechos Civiles, Yasmín continuó recibiendo nuevos archivos de casos y sentidas cartas de agradecimiento todos los días. A veces se detenía en su ventana, mirando las bulliciosas calles de Washington, recordándose a sí misma que esta misión sería el trabajo de su vida. Una tarde, su madre, Angela Carter, visitó la oficina. Al ver las fotos de Yasmín con estudiantes agradecidos que adornaban las paredes, Angela abrazó a su hija con la voz temblorosa de orgullo. Cariño, no podría estar más orgulloso de ti. No solo has cambiado tu propia vida, sino la vida de millones de personas más. Yasmín sonrió y apretó la mano de su madre. Mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Vuestro apoyo, vuestra creencia en mí desde el primer día. Seguiré luchando para que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Mientras el atardecer los bañaba con su cálida luz, Yasmín supo que la lucha nunca terminaría realmente. Pero ya no estaba sola. A su alrededor había innumerables personas inspiradas a ponerse de pie como nunca antes. Y en su corazón, un mensaje brillaba más que nunca. No te quedes en silencio a hablar alto. Documentar la evidencia. Y nunca te inclines ante la injusticia. El viaje de Yasmín Carter demuestra que cada uno de nosotros puede generar un cambio si tenemos el coraje de oponernos a las malas acciones. Nunca permanezcamos en silencio ante la injusticia. Tu voz y tu valentía podrían salvar muchas vidas. ¿Qué opinas del inspirador viaje de Yasmín? Si usted se enfrentara a una injusticia similar, ¿qué haría? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Y no olvides darle me gusta y compartir este video para difundir el mensaje positivo. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias significativas. Gracias por mirar y hasta la próxima.